ese tránsito por la frontera, donde hay bandas organizadas que utilizan la misma ruta de la droga para la ruta de indocumentados o de seres humanos, ¿cómo es eso? Ellos llegan sin papeles, sin identificación. Sí, esto lo empezó, Oscar, esto lo empezó el gobierno de Cuba, el gobierno de Nicaragua y el gobierno de Venezuela, donde se dieron cuenta de que el hecho de que el gobierno de Biden no tenía control fronterizo, esto es un negocio, decidieron hacer negocio. Cuba tiene las personas, los pobres infelices que se quieren ir. Nicaragua tiene la geografía en el medio de Centroamérica. Y Venezuela tiene la flota de aviación que los puede transportar, porque ni Cuba ni Venezuela tienen la cantidad de aviones para transportar esa gente. A las personas en Cuba, que es un viaje, digamos, lo más de hora y media de Cuba a Managua, le cobran $4,000, $5,000, más que un viaje a Europa. Por persona. Por persona. Y le hacen comprar un viaje ida y vuelta cuando nadie va a volver. Entonces, ¿qué pasa? Eso se expandió a un negocio mundial. Te voy a dar un ejemplo clave que lo estamos siguiendo. En el África Occidental existe un país que se llama Mauritania. Mauritania, sí. Mauritania, ahí no hay nada, es un desierto. Y de Mauritania han venido a los Estados Unidos miles de hombres, miles. ¿Quién controla esas bandas? Ahora te explico. De Mauritania, las bandas de droga usan las mismas redes de droga para traficar en personas, porque estás haciendo básicamente lo mismo, es un contrabando. La única diferencia es que cuando llegas a la frontera, cruzas sin ningún problema. De Mauritania consigues un vuelo a Turquía, a Ankara o a Estambul. En Estambul te montas en un avión y vuelas de Estambul a Bogotá. Hay un vuelo diario de Turkish Airways, magnífica aerolínea. Ese avión no viene lleno de turcos, viene lleno de africanos. En el aeropuerto de Bogotá los están esperando los coyotes, con letreros. ¿Y dónde consiguen esos africanos tanto dinero? Porque el dinero viene de sus familias. Ellos hacen una recolecta. Si es una familia grande en el África, a lo mejor son 50 o 60 en la familia. Ellos cada uno se pone con dinero y es un préstamo, ¿ok? Y solo con tener una persona que llegue a los Estados Unidos y empiece a mandar dinero, eso es lo único que necesitan. Uso a Mauritania como ejemplo, pero ese ejemplo viene de Guinea, en la costa del África. Viene de un sinnúmero de países en el África y en el Asia. También tenemos el caso de los haitianos. Hay un sinnúmero de haitianos que han cruzado, pero no han venido de Haití. Son haitianos que ya son ciudadanos chilenos, son ciudadanos brasileros, y lo sabemos porque cuando cruzan la frontera tiran todos sus pasaportes y documentación. Y eso hay una razón muy importante por qué hacen eso. De acuerdo a las leyes internacionales que los Estados Unidos aceptan, si yo te voy a deportar, yo necesito saber de dónde eres y que tu gobierno te va a recibir. Si yo no sé de dónde tú eres, no te puedo deportar. Entonces, estas personas, y hay fotos del Río Grande, el Río Bravo, como dicen los mexicanos, lleno de pasaportes, de cédulas, de todo. O sea, que están bien asesorados. Totalmente. Y llegas a la frontera y antes estas personas evitaban a la policía. ¿Te acuerdas que el famoso ilegales que los agarraban cruzando en el desierto? Ya eso no lo hacen más. Ahora se presentan frente a un policía y le dicen, yo me llamo Caraza y vengo a pedir asilo político. Y en ese momento el policía primero tiene que aceptar que él se llama Oscar Aza. Y cuando uno entra en el proceso de asilo político, el protocolo es muy distinto de ser un inmigrante ilegal o lo que quieras llamarle. Y esta gente están sumamente bien entrenados. Es un genio diamónico, porque te digo, al hacer eso, simplemente han tomado las leyes de los Estados Unidos y le han dado la vuelta. Qué horror. Emilio, ¿por qué sabiendo todas esas cosas durante décadas, y creo que esta pregunta te la he hecho anteriormente,
Ningún gobierno de los Estados Unidos ha tomado acciones directas contra Cuba, ni contra Venezuela, ni contra Nicaragua en estas circunstancias. Mira, ningún gobierno quiere tomar acción directa contra Cuba. Ellos prefieren que Cuba se mantenga al lado, que no moleste, que no fastidien. El tema de Venezuela, en términos de relaciones internacionales para los Estados Unidos, es relativamente reciente, digamos. El que a mí siempre no explico es el tema de Nicaragua. Nicaragua es parte de un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Los Estados Unidos pudiera suspenderlo mañana. Le quitan visa a gente, le hacen esto, pero dejan el sistema que siga. Y lo que hemos sido de un cáncer, que era Cuba, ahora tenemos 3 cánceres, que es Venezuela y Nicaragua. Y cada uno se está nutriendo de Rusia, de Irán. Mira, Nicaragua hasta tiene relaciones diplomáticas con Corea del Norte. Es cosas que no veían. Y después de eso viene, por ejemplo, Honduras, que siempre fue un país aliado, que ahora resulta que es un país íntimo de la China comunista. Es el primer país en el mundo, Honduras, que reconoció la victoria de Nicolás Maduro en Venezuela. Eso da pena. También Honduras es miembro del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. ¿Y eso va a cambiar con una administración de Donald Trump? Yo creo que sí. ¿Cómo va a cambiar? Porque yo sé que vas a Washington y te reúnes con ellos. ¿Qué te dicen? Una de las cosas que la administración de Trump, colegas que están colaborando, dicen, es que en los Estados Unidos todo el mundo le puede faltar el respeto y no hay repercusiones. Todo el mundo saca la mano cuando hay que pedir algo y después que reciben algo viene el bofetado. Y lo que yo creo que vamos a ver es una administración que le va a exigir mucho a los países que dicen que son aliados, pero de verdad se han portado muy mal. Yo creo que vamos a ver ciertas medidas contra los países que se han declarado abiertamente en contra de los Estados Unidos, que no se ha hecho todavía. Entonces vas a ver un cambio. ¿La opción militar está sobre la mesa? Yo creo que, mira, yo creo que la opción militar siempre está sobre la mesa, pero es una arma que hay que usarla de una forma muy cautelosa, porque cuando tú empiezas con un asunto militar, un ataque, una operación militar, uno no se preocupa de esa misma operación. Siempre antes de lanzarla te tienes que preocupar de cómo lo vas a terminar. ¿Cuál es el fin estratégicamente? Si le vas a meter mano a un país, ¿cuál es el propósito y cuál es el fin? Y tienes que saber cuándo te retiras, porque si no estás dispuesto a ocupar un país por siempre, siempre tienes que tener un plan de retiro. Y eso es algo que se estudia, y eso es algo que se enseña en las Fuerzas Armadas, que los Estados Unidos tienen la capacidad de actuar en cualquier teatro de guerra en el mundo, pero tienes que hacerlo en una forma organizada, con mucha planificación y saber hasta dónde puedes llegar y cuál va a ser el propósito de la acción. Hay otros escenarios más peligrosos ahora mismo, que no es el de Latinoamérica, que es la guerra de Rusia con Ucrania. El expresidente Trump ha dicho que él termina eso hablando con Putin. Hay preocupación en el gobierno de Volodymyr Zelensky y en otros países europeos de la OTAN. ¿Va a terminar la participación masiva de Estados Unidos en la OTAN si gana Trump? Yo creo que no. Yo creo que lo que estamos viendo es el presidente Trump exigiéndole a los países de la OTAN que pongan de su parte, que no dependan tanto de los tributarios norteamericanos para su propia defensa. Lo hemos visto un poco con el caso de Ucrania, donde los países de la OTAN han suministrado equipo, aviones, tanques, etcétera. Pero sí te puedo decir que lo que está sucediendo en Ucrania no es una guerra entre Rusia y Ucrania, es una guerra mundial. Y hay que aceptar eso. ¿Tú crees que es una guerra mundial? No, lo es. Es el inicio de una guerra mundial. Tenemos a Rusia que ataca a Ucrania, que es un país independiente. Le va mal a los rusos, empiezan a pedirle ayuda a Irán, que está suministrando municiones y Corea del Norte. Y los drones, ¿verdad? Que está usando Rusia porque ya se la acabaron. Y Corea del Norte ahora está suministrando municiones y personal. Entonces, poco a poco, también tenemos el caso que en ese frente de guerra hay cubanos, hay supuestamente voluntarios cubanos, nadie sabe cuántos. Está metido el país de Bielorrusia, que está suministrando inteligencia y apoyo logístico. Entonces, hasta cierto punto tenemos una mini guerra mundial
que empezó nada más que con 2 países y se ha agrandado. Y yo creo que hay la potencial de que se agrande aún más todavía. Nos quedan 2 minutos, Emilio. Se habla de que Cuba está al borde ya de tocar fondo, al borde del colapso total, final, sin electricidad, sin comida, sin ningún tipo de abastecimiento de ningún tipo. ¿Está Estados Unidos preparado con un plan de contingencia si Cuba colapsa? Sí, sí, existen esos planes. Yo sé que existen esos planes. Pero al punto que vas, en Cuba ya no da más. En Cuba ni siquiera pueden encender la luz, no hay agua, no hay comida, no hay medicina, no hay futuro, no hay esperanza. Los únicos que viven bien son los militares. Estuve leyendo un estudio donde el 88-89% de la población cubana vive en una pobreza absoluta. Los chinos ya no le están dando dinero a Cuba, los rusos no están invirtiendo en Cuba y Venezuela está cortando los cargamentos de petróleo. Inclusive el único aliado que tiene Cuba ahora, lamentablemente, es México, que el nuevo gobierno mexicano, que es más izquierdista que el antiguo gobierno mexicano, le está suministrando petróleo y todo tipo de asesoría técnica, etc. Cuba, en vez de recibir ese petróleo, lo está vendiendo en el mercado mundial para recibir el dinero. Qué horror. Emilio González, muchas gracias por venir. Y muchas felicidades en tu nuevo programa. Muchas gracias, muchas gracias. Seguimos con como decíamos, el aspecto, el ángulo de la mujer. ¿Cuán importante es la mujer en este proceso electoral?